Más y Mejores Empresarios, el podcast de AGE Uruguay que busca ayudar a construir, impulsar y fortalecer la nueva generación de empresarios de nuestro país y, por qué no, del mundo. Bueno, la idea acá es escucharlos, escuchar sus historias. Los dos tienen algo en común: el perseguir un sueño y alcanzarlo. Tal vez por distintos caminos, y eso es lo que queremos conocer ahora, ¿no? Porque yo decía en la presentación de Curnex, fue un sueño desde siempre presidir Nacional. Sí. Sí, no sé si desde siempre, pero desde bastante chico, sí. Y Jorge, el suyo también. Sí, siempre fui físicamente parecido, así que no podía ser el 9, entonces tenía que ser el presidente. Pero José atajó en Nacional Universitaria. Alguna agarraba. Hay algún compañero acá que te puede testificar mejor que yo. El sueño original tal vez era jugar en Nacional. Bueno, eso hubiera sido. No, pero Nacional Universitario fue una experiencia fantástica. La verdad que con un grupo de gente a lo largo de 15 años que realmente vivimos momentos espectaculares, así que nada que decir. Me quedo ahí en el universitario, que fue más que suficiente. Bueno, un Botija de escuela pública, de recursos humildes a nivel familiar, de gente de laburo. ¿Cómo hace para alcanzar un sueño, primero que nada? Y un sueño tan ambicioso como ser presidente de Peñarol. Yo creo que en primer lugar, tener ese sueño. En segundo lugar, tener convicciones profundas. Y en tercer lugar, trabajar para hacerlas realidad. Creo que eso es un trípode que es esencial en cualquier actividad que uno emprenda. Primero soñarlo, porque lo tenés que querer, porque si no añorás y si no perseguís ese sueño, el diario vivir te va desgastando, y si a veces en el día a día no tenés claro el objetivo y no tenés claro para qué querés ese objetivo y para qué estás en la presidencia del club, vas perdiendo esas convicciones que son las que te tienen que impulsar. Y finalmente trabajar para hacerlo. Yo vengo de una familia en la cual la cultura del trabajo era esencial, no como una cuestión teórica, académica, que había que repetir, había que trabajar para vivir. Y por lo tanto, esa cultura del trabajo es la que me llevaba a saber que podía estar viviendo dificultades puntuales, pero que el sueño era posible. Y que la única forma de crecer, de tener ascenso social, de poder devolverle a mis padres todo lo que apostaron en mí, era trabajando. Y que la única forma de crecer era partir de una cultura del sacrificio y una cultura de los valores. Y creo que eso ha sido lo que más tengo para agradecerle a mi padre, que hace pocos días se cumplió un mes, y que seguramente de su partida, y que seguramente estuvo siendo hincha de Nacional, muy orgulloso de que su hijo haya sido presidente de Peñarol y haberlo podido ver. Y fruto de la exigencia de mi madre, que me tenía cortito, que me tenía más cortito que el viejo, porque estaba todos los días ahí, mientras mi padre realizaba sus tareas, ella también trabajaba y era la que estaba arriba de mi formación, y me marcó a fuego de que mi padre por el trabajo y mi madre a través de la educación eran las únicas herramientas que nos podían llevar para alcanzar esos sueños. Así que comienzo a agradecerle a ellos, porque el 90% del éxito de los hijos son producto de los padres. José, en su caso, cada paso que dio en su trayectoria profesional, ¿termina nutriendo al presidente de Nacional en cuanto a la gestión que desarrolla? Sin duda, yo creo que han sido pasos muy importantes en el desarrollo, particularmente de la persona, del individuo, más allá obviamente del profesional, pero a lo largo de mi vida tuve 20 años viviendo fuera del Uruguay, en distintos países, distintas culturas, con distintas realidades, distintas idiosincrasias, y el resumen que uno saca es que al final no importa a quién tenés enfrente, las realidades, las problemáticas son más o menos las mismas, y que cuando tú te desarrollás basado en una cultura de valores,
una cultura apoyada muy fuertemente en la familia, que finalmente fue mi sostén durante esos 20 años, en mi esposa, mis hijos, que fueron cambiando de vida cada 3 o 4 años, acompañándome en ese largo camino. Al final uno termina saliendo adelante. Y creo que eso es lo que uno termina aplicando en la vida, no solamente en el club. Yo diría que, o por obvias razones, hoy me toca estar al frente de una institución tan grande como Nacional, pero la sigo aplicando en cada una de las actividades que hago en mi vida. Y haciendo un poquito el paralelismo con el deporte, tú me preguntabas mi vida nacional universitario, creo que fue gran parte de mi crecimiento también como persona, porque yo creo que el deporte, sobre todo cuando tú lo tomas a temprana edad, te ayuda a arraigar un montón de valores, un montón de creencias que para mí son fundamentales para tener éxito en la vida. Entre ellas el aprender a trabajar en equipo, el ser compañero, el decir las cosas de frente, el sacrificarte por un objetivo común y dejar de lado el tuyo propio. Y esas son las cosas que a lo largo de la vida he ido aplicando y creo que además hoy son muy necesarias cada vez más en un mundo que está recontra acelerado, con una generación que todo lo quiere ni siquiera para allá, sino para ayer, y en donde los que ya tenemos alguna cana, en mi caso más de una, créanme que las cosas no son tan así. Como yo le digo a mis hijos, las cosas se logran y se logran con sacrificio, se logran con perseverancia, se logran con el deseo, la energía y las ganas de poder llegar a ese sueño que uno quiere cumplir. Y a lo largo de la vida eso fue lo que hice, o sea, estando en Emiratos Árabes, en Rusia, en México, en Chile, o en 8 de octubre y Jaime Civils, te diría que la vida es más o menos parecida. Interesante. Los dos tienen o tuvieron que haber, primero que nada, convencido a la gente que los vote. Si no, estarían acá, o estarían capaz, pero en otro contexto, hablando de otras cosas, porque en lo suyo cada uno son destacados. Pero primero tuvieron que convencer a la gente que los vote. Y allí hay una instancia de liderazgo marcado, ¿no? Lideraron un grupo, encabezaron un grupo. Y una vez sorteada esa instancia, comienzan a liderar otro tipo de grupo, ¿no? El del consejo directivo y el resto de los funcionarios que tienen esas instituciones. Las instituciones cada uno preside. ¿Qué es más complejo en ese sentido? Convencer a las masas, que los acompañen, utilizando, vaya uno a saber qué tipo de herramientas, no de seducción, pero sí de convicción o de convencimiento, o el hecho de el día a día estar liderando a su equipo de trabajo. Yo creo que es igual, tal vez lo que cambia es la cantidad. Yo siempre y es el caso de hoy, ¿no? Cuando tú te paras enfrente a un grupo de gente, normalmente te suceden varias cosas. Vos vas a tener, y pasa en esta sala, o sea, la mitad de la gente interesada en lo que uno puede decir, la otra mitad tal vez no tanto. Unos te ven de una forma, otros te ven de otra. Pero creo firmemente que cuando tú encaras un emprendimiento que involucra convencer un grupo de trabajo, un equipo, una masa social, como fue en el caso de una votación del club, lo tenés que hacer desde mi punto de vista de 2 ángulos. El primero con una comunicación clara, una comunicación honesta, una comunicación en donde se diga realmente las cosas que uno después va a ejecutar y tiene la capacidad de ejecutar conjuntamente con el equipo que trae. Yo creo que si uno logra transmitir eso, tiene la mitad del camino ganado, porque un buen líder finalmente lo que hace es que la gente lo siga, y la gente te sigue, sí, solo sí, ve que lo que vos decís es lo que estás ejecutando, no te sigue por lo que vos podés poner en un papel o presentar o poner en una presentación muy linda, te sigue porque te está viendo que vos tenés las convicciones y que lo que estás diciendo realmente lo estás ejecutando y lo estás siguiendo. Y el otro 50% del camino para mí es un tema de actitud, es un tema de encarar el emprendimiento, cualquiera sea, o sea, puede ser un emprendimiento en la familia, puede ser un emprendimiento en el deporte, puede ser en una empresa, encararlo con esa actitud de que las cosas sí van a pasar, y encararlo con esa actitud de tener la confianza en la gente, de darle a la gente la posibilidad y la delegación para que tome sus decisiones, para que se equivoque, respaldarlos, y por sobre todas las cosas, aprender de los errores.
El otro día me pasó algo muy, muy interesante en un diálogo con una persona en donde estábamos, digamos, discutiendo una situación que se había dado. La persona me dice, es que yo nunca me equivoco. Y la verdad que nunca me había pasado, ¿eh? Tengo 54 años y 34 años de profesión. Nunca me había pasado que una persona me dijera en una entrevista, yo nunca me equivoco. Yo le dije, tenés mucha suerte porque yo me equivoco todos los días y varias veces. Y de eso aprendo. Y creo firmemente que si nosotros no aprendemos de nuestros errores, estamos cometiendo un error garrafal. Y esa falta de humildad es la que finalmente yo creo que hace que líderes en el mundo que pudieran ser o son muy inteligentes no terminen llegando a emprender o a culminar los sueños que tienen. Sí, aquí arranqué mi campaña electoral. Acá mismo. En este lugar, estaba parado ahí. ¿Y qué cambió? La responsabilidad. Yo soy de los que cree que un presidente, y más un presidente que no solamente representa una porción importante de la sociedad, sino que además representa la pasión que esa persona tiene, porque los presidentes de las instituciones deportivas no solamente administramos razón, sino razón, corazón y pasión. Entonces yo creo que un presidente de Peñarol tiene más obligaciones que derechos. Creo que tiene más cargas que cargo. Y lo que cambió es que aquí parado tenía esa convicción, tenía claro la dirección estratégica de hacia dónde tenía que ir el club, tenía bien claro de que Peñarol era mucho más que una institución deportiva y por eso había dos aspectos que para mí eran centrales. Uno era la responsabilidad social. Peñarol tenía que, además de ser un club atlético y volver al básquetbol y volver a otras disciplinas, teníamos que tener una actividad de responsabilidad con la sociedad porque teníamos que ser como institución deportiva portadora de valores. Y por eso tenía bien claro que la dirección estratégica hacia donde íbamos era un club comprometido con la sociedad y principalmente con los sectores más vulnerables, con lo que más necesitan y con los que más disfrutan y se alimentan de ese partido domingo a domingo. Y tenía bien claro de que los 90 minutos de juego de cada fin de semana son los que te llenaban la pasión y el corazón, pero que los 6 días restantes teníamos que tener un sólido trabajo en equipo que tuviera claro el para qué, porque cuando uno no tiene claro el rumbo, cualquier acción y cualquier viento le puede ser favorable o desfavorable. Entonces, siempre tuve claro que teniendo más responsabilidades teníamos que imprimirle valor, teníamos que darle esa responsabilidad social a través de las peñas y por eso generamos campañas de donación de sangre, de alimentos, de estar junto a quien hoy está necesitando, desde gestos muy puntuales de solidaridad humana hasta acciones colectivas en nuestro departamento de marketing de quienes más nos necesitaban. Y después valor. ¿Por qué valor? Porque para nosotros el clásico en el campeón del siglo fue la frutilla de la torta de cómo en este año y medio, en vez de plantearnos el por qué no, trabajar en el cómo sí. Y creo que eso es esencial en quien lidera una organización que además le llega al corazón a la gente. El por qué no era muy fácil. ¿Por qué no? Razones de violencia, razones de no arriesgar. ¿Por qué no? Es lo más fácil. ¿Por qué no? Es lo que me pasa todos los días con la dieta. ¿Por qué no? Ahora, el gran problema es el cómo sí. Y el cómo sí hay que trabajarlo a partir, como decía José, del ensayo-error, de tener la humildad para decir uno no lo sabe todo, ni lo puede todo, ya lo ven, pero sí tener claro de que tenemos que tener una actitud positiva de que se puede. Y eso es lo que cambió desde el día que me paré hasta hoy.
saber que tengo más obligaciones, que tengo que tener claro la responsabilidad social y la formación en valores del club y que hay que trabajar más en el cómo sí y no tanto en el por qué no. Pero dijiste algo muy interesante. Bueno, en realidad todo lo que estamos escuchando es realmente interesante, pero subrayaste un aspecto trascendente. Ambos gestionan pasión, la pasión de la gente. Está bien rodearse de profesionales en las distintas áreas, apuntar a contratar dentro de lo posible lo mejor, pero la pasión de la gente a veces es difícil y muy compleja de poder encauzar en acciones como las que marcabas, porque es irracional. Entonces eso también entra en la gestión. Comprender, ¿no?, que está todo bien con las acciones que desde el punto de vista social se puedan emprender, pero hay muchos, incluso de que los votaron a ambos, que solo persiguen una cosa o quieren una cosa de las instituciones que ustedes encabezan, ¿no? Y eso es un elemento a tener en cuenta en la gestión de cada uno. Sí, evidentemente que es una institución deportiva y que tiene que existir un liderazgo deportivo y eso supone querer ganar. Yo creo que no es contradictorio ni contrapuesto con que el liderazgo tiene que exceder, desde mi punto de vista, lo que es la competencia deportiva, a la cual queremos ganar todos los fines de semana. Y evidentemente que cuando administras pasiones y sentimientos, la acción se mira distinta o con una sonrisa o con una tristeza el lunes. Pero eso es el hincha. El día que yo deje de pensar que mi obligación primaria es ser cada día mejor presidente para estar analizando la encuesta de turno y que la encuesta me sustituya a la conciencia, ese día soy el peor presidente de Peñarol. Porque si no tenés esas convicciones firmes que te decía, son más importantes y cuando se prueban a fuego en la adversidad. Porque evidentemente si ganas todos los fines de semana, soy rubio de ojos celestes y peso 70 kilos, porque la gente va a estar contenta. Pero eso sería irreal, porque vos lo que tenés que analizar es, tu convicción se pone a prueba en las crisis. Y para mí las crisis son oportunidades. Y los primeros meses, cuando los resultados no se daban, más convencimiento tenía de que esa dirección estratégica era la que teníamos que seguir. Después vinieron los resultados deportivos. Pero me parece que eso no cambia, porque si vos no tenés bien claro y andás atrás de cada tweet, andás atrás de cada publicación en red, andás en cada comentario de Facebook, todos legítimos porque uno también es hincha y sufre de la misma forma, pero lo que tiene que gobernar en un presidente son las convicciones. Las emociones son importantes, hay que tenerlas en cuenta, pero son pasajeras y cambiantes. Lo que no debe ser cambiante es la carga valorativa que te impide actuar. ¿Cómo es eso de gestionar y administrar pasión? Mucha gente tiende a confundir, y yo no soy una persona que venga del ambiente o del palo del fútbol, como se dice vulgarmente, y mucha gente te dice, para estar en el fútbol tenés que venir del fútbol. Yo no creo en eso. Yo creo que el mundo del fútbol es un mundo cada vez más empresarial, en donde cada vez más el contexto mundial de las ventas, del marketing, de las redes sociales, tiene una influencia cada vez mayor. Y yo creo que un club de fútbol es una empresa que vende un producto distinto a cualquiera de las empresas que estamos viendo acá, pero no deja de ser una empresa. Y como institución, y cuando uno preside la institución y tiene un grupo de personas que están trabajando, tiene que saber separar el mundo de la empresa de la realidad del mundo de la pasión. Si no, estás condenado al fracaso, no hay forma, no hay otra alternativa. Porque en el mundo de las redes sociales de hoy, créanme, yo no tengo Twitter, ni Facebook, ni Instagram, ni nada. Pero tengo gente en el club que está dedicada a eso. Y si uno agarra ese camino, la verdad que se vuelve loco. No tiene forma de sobrevivir
los 3 años que te toca ser presidente de un club como el Club Nacional de Fútbol. Entonces, mi visión es un poquito distinta. Obviamente todos queremos ganar, todos queremos los resultados deportivos, pero nosotros lo tenemos que hacer imperiosamente y mucho más en el contexto que tienen los clubes de fútbol en el Uruguay, basado en un negocio sano, en un negocio estructurado y en un negocio que te dé sustentabilidad en el tiempo. Porque si no, nos va a pasar cada vez más, como nos pasa en otras actividades, lamentablemente, que estamos cada vez más lejos de los países desarrollados. A nosotros nos tocó ir a hacer la pretemporada ahora a Miami. Cuando uno ve la infraestructura en la cual tuvimos la oportunidad de trabajar, los gimnasios, las canchas, la realidad del deporte en ese país, uno se da cuenta que todavía nos falta. Y no es que nos falta porque no tenemos dinero, eso no es verdad. Nos falta porque no tenemos la convicción de que hacia ahí es hacia donde tenemos que ir, porque muchas veces nos enredamos mucho más en el tema de la pasión que en realmente poner el foco donde realmente tenemos que tenerlo para hacer de un club sustentable, que es lo mismo que hace cualquiera de ustedes en el día a día con cada una de las empresas propias o donde trabaja. Ese era un tema, ¿no?, que quería abordar también, y tiene que ver con las estrategias, que seguramente tendrá mucho que ver con el ingenio también de cada uno y de sus equipos de trabajo. Se escucha reiteradamente que el fútbol uruguayo es inviable, que es pobre, que no tiene recursos, y tal vez trasladándolo al campo de algunos que estén acá, que hoy en día estén al frente de una empresa o estén tratando de impulsar algún emprendimiento y desde el punto de vista financiero no encuentran el camino adecuado. Gestionar en crisis, con escasos recursos, tal vez en un medio empobrecido como este, es el doble desafío que tal vez ser presidente de un equipo de élite en el primer mundo. Siempre es mucho más lindo tener la billetera llena, obviamente, ¿no?, en cualquier actividad. Yo creo que el gestionar en crisis, si tú tenés la calidad de gente en el equipo en donde estás trabajando adecuada, te da la oportunidad de hacer cosas que normalmente cuando uno está bien económicamente no las hace. Porque de alguna manera uno tiene que ser mucho más innovador, mucho más asertivo, mucho más ingenioso. Y creo que el juego es completamente distinto y se trata de crear y pensar de manera diferente, de romper barreras, de entrar en mercados que no son naturales para lo que uno piensa normalmente en el Uruguay, de atacar e ir por cosas que normalmente uno no las tiene al alcance de la mano. Una de las cosas que hablamos mucho hoy en Nacional es cómo internacionalizar la marca, qué es lo que tenemos que hacer para que ese mundo fútbol Uruguay nacional esté en mercados que hasta hoy no hemos logrado entrar por distintas razones. Y la respuesta inmediata que viene de mucha gente es que eso es imposible, porque el mercado en Uruguay es tan chiquitito que vos nunca vas a conseguir un sponsor internacional para poner en la camiseta, o nunca vas a poder lograr ir a hacer una pretemporada en Miami. Se acaba de hacer, nos acaban de invitar a hacer una pretemporada en Asia, estamos entrando en mercados como el de China, y la gente te dice, ¿pero y por qué? Y bueno, porque lo que pasa es que el fútbol uruguayo tiene una marca que es muy importante a nivel mundial, y hay mercados emergentes, como es el mercado chino, como es el mercado árabe, como es el mercado de la MLS, que no tienen la historia que nosotros tenemos. Tal vez sí tengan la billetera, y obviamente mucho más grande que la nuestra, tal vez tengan el mercado, pero no tienen la historia. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo creo que a mí siempre me gustó gestionar en crisis. De hecho, en IBM medio me usaron de bombero muchas veces y me llevaron a lugares, mercados muy complejos, porque creo en esa forma de funcionar, de tratar de llevar al equipo con el que te toca trabajar a pensar de una manera diferente. A mí me gusta, siempre me gustó, reconozco que trae muchas veces muchas frustraciones,
y uno tiene que tener la capacidad y la resiliencia de levantarse y levantarse y levantarse, pero cuando uno llega, el premio que está al final es bastante más sabroso que cuando uno está gestionando con la billetera gorda. Para mí las crisis son oportunidades de mejora, de crecimiento, de innovación y de desarrollo. Pero lo vemos cuando vamos por la Rambla y ahí casi a la altura del Parque Rodó, cuando está crecido el agua, vos no ves las rocas. Y cuando hay bajante, vos ves las rocas. ¿Eso qué significa? ¿Que las rocas no estaban? No, están. Lo que pasa es que a veces la abundancia de agua no te hace ver las rocas que existen. En materia empresarial y de gerenciamiento es lo mismo. Las rocas son los problemas. Quizás cuando hay creciente, cuando hay billetera, cuando hay posibilidades, cuando hay éxito, las rocas siguen estando. Lo que pasa es que están tapadas por el agua. Bueno, aquí la naturaleza te lo enseña y vos lo vivís claramente en tu casa, en tu familia, en la empresa y en el club. Me pasa lo mismo en Peñarol que en mi estudio y que me pasaba en casa y que me puede pasar. Cuando hay dificultades económicas y cuesta llegar a fin de mes, la pelea de la pasta de dientes es mucho más profunda que cuando hay abundancia. Y si vos llegás a tu casa y tenés que, después de un día de arduo trabajo y que no llegás y que la luz está complicada y que estás trabajando en la bicicleta y atrás del corte y que bueno, y la financiación y y lo vivís y sabés que una palabra dicha en un contexto reacciona de determinada manera y la misma palabra en otro contexto de abundancia te hace decir que es simpático. Y en momentos de crisis es, perdóneme, qué tonto, qué tarado. Vamos a decir estas cosas y por qué no se enfoca en lo esencial. Entonces, yo creo que se generan oportunidades importantes que interpelan. Creo que para nosotros es bien claro que el crecimiento tiene que estar hacia afuera. Cuando vos tenés dos instituciones que tenemos casi 100.000 socios cada uno, para no entrar en esa competencia folclórica, pero pongamos que los dos tenemos la misma cantidad de socios, ¿cuánto más podemos crecer acá? ¿Un 10% más, un 5%, un 7%? Entonces, el país, Uruguay entero, tiene una política de crecimiento hacia afuera en un país de 3 millones de habitantes. Y como los clubes que representamos al 90% de los uruguayos no vamos a tener una política de crecimiento hacia afuera. ¿Cómo vamos a poder cubrir ese faltante? Y bueno, internacionalizando la marca, generando partidos, generando amistosos, estando en las competencias donde hay que estar, estando en los simposios donde hay que estar. Yo muchas veces en el club, cuando comento que hay un evento como este, con operadores de fútbol o con gente vinculada a la industria del entretenimiento con especial énfasis en el fútbol, como es la que estamos nosotros. Marketing deportivo también. Exactamente, y tenés que estar, porque si no estás en esto, no avanzar es retroceder. Por eso nosotros ahora tenemos una APP que está al nivel de los mismos proveedores y de la misma incorporación de tecnología que tiene el mismo proveedor, la Superliga Argentina, los principales cuadros de México y los principales cuadros de Europa. ¿Y dónde lo conocimos? Fuimos con Álvaro Alonso y con Pablo Nieto a Madrid y los conocimos ahí y estuvimos en los eventos y charlamos y mirás, porque también uno no puede tener la vanidad de creer que lo va a inventar todo. Muchas veces es copiar y ver qué otras realidades existen y cómo la adaptás a tu país. Y bueno, y eso es un poco el desafío en los momentos de crisis. Claro, porque además es interesante y aplica a las empresas. De hecho lo son, ¿no? Recién lo marcaba José, la profesionalización de las instituciones deportivas, más allá de la discusión si tienen que ser sociedades anónimas o no, las reglas básicamente siguen siendo las mismas en el fútbol, más allá de alguna actualización que hubo en el último tiempo y el tan comentado VAR.
Lo que no quita, más allá de, insisto, que llevamos décadas y décadas jugando a lo mismo, o los que juegan a lo mismo, que no haya que innovar en instituciones centenarias como las que ustedes presiden, ¿no? Y aplica a las empresas también. La innovación es constante, la evolución es constante, ¿no? Y bueno, una empresa que no innova está muerta, es por definición. Y mucho más en este momento, que cuando vos ves el contexto que nos pasa, y nos pasa a todos, agarremos esta sala y va a pasar eso, vos tenés hoy una mezcla intergeneracional a todo nivel que hace mucho más dificultoso el poder trabajar cohesionado en equipo, porque vos estás hoy mezclando generación X, generación Y, millennials, generación Z, que tienen intereses comunes totalmente distintos y que se comportan totalmente diferentes. Y un club de fútbol no es diferente a eso. O sea, en el fondo somos, como decía Jorge, 100.000 socios, somos el fiel reflejo de la sociedad donde estamos operando. Entonces, eso genera dificultades además adicionales que si vos no tenés la capacidad como institución, como equipo y como persona de cambiar, de evolucionar, de empezar a mirar hacia afuera, de salir de eso de que al final nos creemos que somos el ombligo del mundo, porque no lo somos en ningún aspecto, al final tendemos al fracaso. Y yo creo que tú hacías la pregunta hoy, el fútbol es inviable. Yo creo que no, yo creo que lo hacemos inviable nosotros al fútbol. Entonces yo lo que los invito es a todos que nos hagamos esa primera pregunta, ¿no? Yo siempre cuando llegaba una IBM nueva decía, bueno, empiezo por mí, ¿no? El problema lo tengo yo y de ahí empezamos a avanzar, pero si apunto siempre que el problema está en otro lado, que no sé quién lo hace inviable, que el mercado es chico, que esos son datos del problema, ya lo sabemos y ya están. Lo que tenemos entre todos es que buscar la manera de cambiar esa realidad. Yo creo que se cambia con gente que tiene el nivel, la capacidad, la calidez humana, los valores, la honestidad, la determinación para poderlo hacer, porque son quienes al final pueden conformar un equipo de trabajo que agrega valor, que genera la diferencia y que te lleva siempre a hacer ese kilómetro adicional que necesitas hacer para ser un líder. Ahí recién marcaba algo interesante, ¿no? Y que tiene que ver con el otro tema que quería abordar. Las conducciones personalistas, basadas en las ideas o en las determinaciones de un solo individuo. Y las diferencias con rodearse de un equipo de personas especializadas en las distintas áreas, si se quiere también, ¿no? Más allá de poner la impronta a la empresa que encabezan o en este caso que presiden. Una conducción personalista hoy en día es nociva incluso hasta en el ámbito empresarial. Mirá, yo conocí de muy chico a Washington Cataldi. Tenía una carpintería allá por la calle Garibaldi y yo tenía, creo que cuando vine de Minas a Montevideo tenía 12, 13 años y claro, conversar y escuchar con esos tipos que hoy no es como la tecnología, que puedes acceder a lo que opinan grandes líderes a nivel mundial, no era tan sencillo en ese momento. Entonces, cada conversación que yo iba y podía escuchar a Cataldi era una esponja, trataba de absorber todo. Y Washington decía que en la vida se puede liderar por temor o se puede liderar por amor. Y lo más sólido y lo que perduraba en el tiempo era cuando se lideraba con amor. Y yo soy de los que cree que esa enseñanza, o esa frase que reflejaba Cataldi en su momento, no era de alguien débil, no era de alguien que no tuviera convicción o no tuviera claro qué es lo que había que hacer. Yo creo que el liderazgo ideal es aquel que combina las convicciones personales y la claridad en la dirección estratégica con el trabajo en equipo y la apertura al enriquecimiento. No es exclusivamente un liderazgo
bueno y efectivo el que se nutre de los equilibrios constantes o de vamos a hacer la media entre lo que opinan todos. Yo creo que un liderazgo que pueda ser sustentable es aquel que primero selecciona muy bien los talentos. Ese proceso de selección es importante porque a veces uno puede errar ya en la selección en el comienzo, entonces hay que saber seleccionar los talentos. En segundo lugar hay que motivarlos. En tercer lugar hay que desarrollarlos y finalmente retener a los mejores talentos, que no es tarea fácil, porque también en un mercado competitivo como es este, tratar de retener a los mejores es lo que te va a permitir poder tener políticas sustentables en el mediano y en el largo plazo. Entonces yo creo en los trabajos en equipo, sin duda. Creo en las convicciones y en el liderazgo marcado por amor y no por temor, sin duda. Pero nada de eso puede ser posible si no hay una formación constante. Es decir, que si vos no vas a la búsqueda de niveles de excelencia que te hagan levantarte, caerte y levantarte, pero tener presente de que si no tenés como objetivo la búsqueda de la excelencia, también los equipos de trabajo se destruyen, porque si vos en un equipo de trabajo no sentís que tu presidente está a tono con la dirección estratégica, con los objetivos, y no tiene claro hacia dónde va, podrás tener un excelente equipo, pero que vos lo que sentís es esa tensión entre liderazgo y aporte. Y creo que ese es el camino que el club tiene que recorrer, por lo menos en el año y medio que me falta para entregarle el mandato a otro. ¿Qué opina del hecho de tener una conducción individualista, personalista? Mira, para mí la definición de líder es aquella persona que tiene la capacidad que la gente la siga por alguna característica particular. Y siempre hay una discusión, ¿no? Si un líder nace, un líder se hace. Yo no creo que un líder nace. Yo creo que todos nosotros traemos algo en nuestro interior, pero un líder normalmente se hace. Un líder se hace basado en sus vivencias, en sus experiencias, en su madurez a lo largo de su vida. Y cuando uno analiza los grandes líderes en el mundo, tienen una gran capacidad que los identifica con que son creadores de líderes. Y eso es lo que diferencia a un líder de un gerente, por ejemplo. El gerente es una persona que puede administrar muy bien una empresa, que puede seguir procesos, que los puede definir y que los puede ejecutar. Pero no necesariamente la gente lo sigue por esa característica especial, por esa especie, digamos, de carisma especial que tienen los grandes líderes, en donde la gente al final termina haciendo lo que esa persona dice en aras de un objetivo común. Y creo que es muy importante que cuando uno toma roles de preponderancia en una empresa, vuelvo a repetir, es en cualquier ámbito, ¿eh? Es en la familia, cuando uno le toca ser padre, es en un equipo de fútbol, es en un club de fútbol, es en una empresa. Uno siempre tiene que tener claro que la verdad absoluta no la tiene uno, que uno no se sabe todas las cosas que suceden y por sobre todas las cosas que te tenés que siempre rodear o intentar rodear de gente más capaz que tú. Porque eso es la característica que te va, uno, a hacer crecer en el día a día y dos, a asegurarte que si sos un buen líder vas a crear un grupo de líderes abajo. Entonces, definitivamente el liderazgo autoritario, yo no comulgo con eso para nada, y hay muchos ejemplos en el mundo de líderes autoritarios que se transformaron después en líderes negativos. Lo que no quiere decir que vos no tomes decisiones complicadas, porque digo, al final, parte de ser líder significa tomar las decisiones difíciles que hay que tomar en los momentos difíciles que cada una de las empresas tiene, pero eso no significa ser autoritario. A muchos de ustedes les deben de pasar que tienen sus empresas, sus emprendimientos, y tal vez miren para el costado a ver qué tal le va a la competencia. Y lo tomen como medida, ¿no?
Y está bien, o sea, puede implicar querer esforzarse más para estar a tono o en todo caso superarlo. Ahora acá hay un caso realmente interesante. Nadie va a descubrir la rivalidad que tienen estas dos camisetas, ¿no? Y que discuten hasta cuándo nació uno, qué títulos tienen, los socios, como recién decían, todo. Pero se escucha reiteradamente decir la rivalidad en la cancha, afuera tenemos que ser socios. Y a veces puede ser hasta complejo de comprender, bueno, ¿cómo? Siendo rivales acérrimos, rivales de todas las horas, como se dice, clásicos rivales, se puede ser socio. Y puede aplicar también a las empresas, ¿no? A ver, es mi competencia. Pero en algunas circunstancias me puedo aliar para el bien común. Y en algunos casos son socios, ¿no? Fuera de la cancha. Sí, yo creo que si al final los dos tenemos el mismo objetivo, que es que el fútbol crezca, que haya más dinero para todos, que seamos más eficientes y efectivos, más allá de la rivalidad. Yo creo que, como tú bien decías, dentro de una cancha siempre uno quiere ganar, pero creo que afuera uno tiene que ser consciente de las realidades que hay en el mercado, y yo creo firmemente que potenciándonos es como los dos nos vamos a beneficiar mejor. Creo que el mundo de hoy te lleva hacia ese mundo de, como se dice por ahí, es competencia, ¿no? O sea, colaboro de una manera, compito de otra. Hay que ser consciente de eso, pero creo que definitivamente cuando uno analiza el mundo del fútbol en el Uruguay, en un mercado tan chico, que si vamos a buscar un sponsor, muy seguramente te diga, mirá, si estoy en la camiseta de uno y no estoy en la del otro, mejor no estoy en la de ninguno. Entonces más vale que de alguna manera nos sentemos y veamos cómo hacemos que la torta sea más grande para todos, para que tengamos mayor oportunidad de tener ingresos y obviamente generar un fútbol más beneficioso para la realidad del mundo del fútbol uruguayo. Sí, creo que tenemos agenda de temas comunes, y esa agenda de temas comunes implica en algunos momentos tener acciones conjuntas. Pongo un ejemplo muy claro. Cuando se dieron las elecciones en la Asociación Uruguaya de Fútbol, nos juntamos ambas directivas y teníamos presente de que más allá de las preferencias personales que cada uno podía tener, gustos o simpatías o afinidades, teníamos que tener clara una agenda hacia dónde va el fútbol uruguayo, y eso incorporada o cristalizada en un candidato. Y ahí los dos trabajamos a la par para que una agenda y un candidato puedan estar en el gobierno del fútbol uruguayo. Y así lo hicimos. Creo que, como en cualquier situación que se da en competencia, quizás al comienzo vos tenés una actitud de mirar de reojo al otro hasta que lo vas conociendo. Y creo que cuando pasa el tiempo hablan mucho más los hechos y las cosas sustanciales que lo adjetivo. Evidentemente, José y yo tenemos perfiles distintos, vidas distintas, formas de humor quizás distintas. Y yo tengo por él un profundo respeto, no solo por lo que representa institucionalmente, sino por las convicciones que él tiene. Y eso no quiere decir que no hayamos tenido ni que no tengamos cortocircuitos que también forman parte del conocimiento y de la realidad que uno también va teniendo, porque yo creo que cuando uno conoce al otro también sabe cuáles son los puntos débiles y los puntos de fortaleza, y eso trata la vida. Y creo que más allá de lo institucional se lleva a cabo a través de personas físicas concretas. Y las políticas institucionales son importantes, pero también es importante quiénes encarnan esas políticas institucionales. Y yo, mientras estaba hablando, voy a hacer una confesión, antes de venir acá, le decía a unos amigos, voy a ir a este simposio a hablar con Decourné, que me va a caminar en toda la formación que tenía,
intelectual de empresas, me va a hablar de IBM, 25 años, el management, toda la teoría. Y yo le voy a hablar de que derecho penal del dolo, la culpa, no. Pero, sin embargo, cuando vos te pones a analizar, en definitiva, atrás de cada vida terminan existiendo realidades distintas, pero sueños compartidos. Y el hecho de poder tener hoy en este país a dos representantes de las instituciones más grandes del Uruguay, a un público atento. La presidenta de fútbol femenino de Peñarol me dijo, cuando estés muy aburrido te voy a hacer señas. No hizo ninguna hasta ahora. Quiere decir que me parece que el mensaje es mucho más fuerte desde lo semiótico que desde lo hablado. Y el mensaje semiótico es, hace más de una hora que estamos conversando de agendas comunes, de instituciones distintas, pero una realidad que se nos impone a los dos y que tenemos que transformarla y mejorarla. Y yo me quiero quedar con esta foto, me quiero quedar con este lugar que, como dijiste al comienzo, no hay pulmón, salvo el pasaje. Y creo que ese es el mensaje valorativo hacia la sociedad. Se puede y es nuestra obligación. Y nuestra obligación es no solamente lo que decimos, sino principalmente lo que hacemos. Así que creo que por ahí es donde tenemos que transitar. Tal cual, y es así. Llevamos una hora, es como esos partidos que pasan volando, ¿no? Que va de un área a otra la pelota, y es interesante. Y llevamos una hora y la verdad, no ha volado una mosca. Corresponde agradecerles también a todos ustedes la atención y el respeto con el que han sido esta charla. Pero como en todo partido, tenemos algunos minutos de descuento, ¿no? Y eso hay que aprovecharlos, apelando a la capacidad de síntesis de ustedes porque son las últimas jugadas. En algún momento de la gestión, en tu caso, José, no llegas a un año todavía. 6 meses. 6 meses. Pues yo, 1 año y medio. La mitad. La mitad. ¿Hubo algún día de esos que se levantaron o, tal vez mejor, se fueron a acostar después de haber cenado con la familia que dijeron, ¿en qué baile me metí? ¿Lo querés resumido? Todos los días. Todos los días. ¿Es todos los días también? Resumido. No. Mira, cuando estás con bronca... Porque después voy a repreguntar, te voy a repreguntar. Cuando estás con Dijiste bronca... el sucinto. No, está bien, está bien. Cuando estás con bronca, decís, ¿para qué me metí en esto? Yo estaba bien en el estudio, estaba bien en la profesión, estaba dando clase, estaba recorriendo universidades de América hablando del dolo, del lavado de activos y del delito imprudente. Y ahora lo que me preguntan es, Barrera, ¿quién juega de 9? ¿A quién traes? No trajiste a nadie, trajiste a el periodo de pase, ¿vas a gastar? ¿No vas a gastar? Y sí, sí, muchas veces me voy a dormir, como dijiste vos, diciendo, ¿por qué agarré? Lo bueno es que me levanto diciendo, vamos arriba, por suerte agarré. Me gusta eso, vamos arriba, además. Algunos entendieron. ¿Y por qué? ¿Y por qué entonces el seguir adelante si todos los días prácticamente dicen qué baile me metí? La verdad que es un ambiente, un mundo que te tiene que encantar. Yo creo que cuando uno encara cualquier actividad en la vida, si no te gusta realmente, al final te quedas en la mitad del camino. Creo que esto tiene una condición adicional, que es ese mundo de la pasión, que obviamente muchas veces no tiene mucha razón, no tiene mucha lógica, y es lo que a veces te hace sentir esa frustración desmedida de decir, ¿qué hago metido en esta jungla? ¿No? ¿Qué hago metido en este lío? Pero volviendo un poquito a las primeras preguntas, si al final esto se encara como un grupo de trabajo que realmente tiene claro hacia dónde tiene que ir, hacia dónde quiere ir, que tiene esos valores profundos y esa convicción de tratar de llegar a ese objetivo común que entre todos se va a hacer, creo que ese es el gran aliciente que tenés todos los días
por lo menos me pasa a mí cuando te acostás, ¿no? Que vos decís, bueno, analizás el día y decís, más allá de todo lo que pasó, de todas las frustraciones, de toda la parte negativa, di ese pasito que tenía que dar hoy para que después de 3 años me pueda acostar tranquilo. Y eso es lo que te genera la energía para el día siguiente. Pero es un mundo complejo, es un mundo que el día a día te quita mucha energía, porque realmente al final estos clubes son enormes, son miles de temas a la vez, es difícil que te llamen para darte una buena noticia, es muy difícil recibir esa llamada. Entonces, claro, como que si uno se queda inmerso en ese mundo que es más bien de energía negativa, te mata. Y lo que hay que tener es la capacidad de levantar la cabeza y decir, no, espérate que hoy dimos 2 pasos para adelante y vamos en el camino que queremos, vamos en el rumbo que queremos. Y cuando uno quiera la institución, como todos los que estamos trabajando por Nacional, creo que eso se potencia con un gran equipo de trabajo y entre todos finalmente generas ese espíritu positivo que necesitas para salir adelante.